Rumbo de la tarde. Recuerden que pueden seguirnos a través de todas las redes sociales y cuando terminemos el programa, si se lo perdió, puede verlo en diferido a través de YouTube. Y para nuestra segunda entrevista tenemos al señor Alberto Fiallo Escalón, abogado constitucionalista y miembro de la Fundación ERES, que viene a hablarnos de la segunda jornada de actualización de derecho. Bienvenido al Rumbo de la tarde. Muchísimas gracias. De hecho, viendo caras conocidas y queridas. Así mismo es. Pero no contemporáneas, porque tú eres muy joven. Bueno, usted tiene más juventud acumulada. Oye, saliste de abajo. Es un de eufemismo, la rueda del camión. un eufemismo muy elaborado para decirle a uno viejo, ¿eh? Vamos. ¿Qué es la segunda jornada de actualización del derecho? Muy bien. Bueno, como abogados, tenemos, digamos, un reto importantísimo, que es mantenernos actualizados en nuestra área de ejercicio, pero también es importante saber qué ha pasado en las otras áreas. Y yo siempre lo hago con un ejemplo, un poquito de broma, en el sentido de que un médico estudia anatomía, ¿verdad? Y dependiendo de la especialidad que hace, trabaja sobre la anatomía de ese órgano o de esa parte del cuerpo sobre la cual, digamos, que tiene su especialidad. Digamos, la clavícula. Al médico no le cambian la clavícula. Es verdad que él puede, como ortopeda tal vez, encontrar nuevas patologías y nuevos tratamientos. Pero la clavícula sigue siendo la clavícula, Rudy, ¿verdad? Ok. Al abogado le cambian el cuerpo entero. El abogado que sabe hoy de derecho penal no va a saber de derecho penal una vez se apruebe ese código penal que se asoma. Entonces, comienza a estudiar de nuevo. Comienza a estudiar de nuevo. Y pasó con el Código Procesal Penal. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí, claro. Eso fue una crisis. Yo creo que la primera gran crisis de los últimos 30 años de los abogados fue cambiar ese código de instrucción criminal, que como ustedes recuerdan en el 1810, cambiar de ese modelo inquisitorio a un modelo adversarial completamente diferente. Fue para todos los abogados. La verdad que yo, por suerte, como tenía otra área de ejercicio, simplemente lo que hice fue que me actualicé. Sí. Entonces, esa es la idea de la jornada. La idea de la jornada es que en un día podamos ver todo lo que ha pasado en las principales áreas de derecho público y privado el año anterior. Entonces, para eso vamos a tener 25 expositores, 9 conferencias, 5 paneles. En un solo día. Sí, yo sé, es ambicioso, pero Rudy, es que de otra forma se hace muy complejo. Hacerlo, por ejemplo, como lo hacen nuestros amigos del Tribunal Constitucional, que lo hacen sumamente interesante, pero ustedes saben que son jornadas de 2 y 3 días, y la verdad es que es muy pesado. Alberto, en esta jornada y en estas discusiones van a incluir el código Por supuesto. procesal. Del Código Penal. El penal. Sí. Ya el procesal. Del Código Penal viene a hablar Eduardo Núñez. La idea fue darle un espacio a esa juventud, menos acumulada, ¿verdad? Esa juventud que está surgiendo. Es un abogado penalista destacado, que lo hemos visto en algunos de los principales casos penales. Sí. Muchacho, un muchachito joven, Joven. muy joven. Formado, de hecho, en Alemania, con el doctor Klaus Roxin. Es decir, formado directamente de una de las fuentes más importantes del derecho penal del mundo, y va a estar dándonos una conferencia sobre qué trae el nuevo Código Penal. Son conferencias de 20 minutos, paneles de 40 minutos. O sea que va a ser sumamente dinámico. Yo sé que muchos abogados van a decir, me hubiera gustado oír más de mi área, pero la verdad es que la idea es que podamos tener una visión 360 de lo que pasó el año anterior en materia de derecho. Y quizás después segmentar en otros tipos de Esa es muy buena seminarios, idea. conversatorios, encuentros. Esa es muy buena idea. Muchos nombres conocidos entre los expositores: Antoliano Peralta, Eduardo Jorge Prats, Cristóbal Rodríguez, nuestro querido amigo Servio Tulio Castaños, Viviana Ribeiro. O sea que los temas que se van a analizar son de diferente índole. ¿Viviana es abogado? Viviana es abogada, Sí. muy buena abogada. Ah, sí. No. Yo pensé siempre que Viviana era empresaria. Que había estudiado. De hecho, por ahí salía, por eso ustedes me ven y pido perdón que estoy haciendo. No. Por ahí salía Manuel Cedeño Brea, que es nuestro reciente designado intendente de la Superintendencia de Valores, que va a estar en ese panel de derecho bancario, donde vamos a tener a Carolina Pichardo, que es la consultora jurídica de JMMB, y a Luisa Nuño, que es vicepresidente legal del Banco BHD. Y va a moderar la bella Juliana Ramón, que es la subgerente de regulación de la superintendencia. Digo la bella porque es mi esposa.
¡Oh! Y que tú no sabes leer, pues Si tú te imaginas que la bella, Sí, el lío. mi No, es mi señora, mis mi señora. felicitaciones. Buen gusto en cabeza y visualmente. Así es, gracias. No puedo decir lo mismo de ella, pero, Ah, ah. pero yo sí tuve buen gusto. Entonces, vamos a tener, como bien decías, hay expositores que definitivamente llaman la atención. No solamente los abogados en ejercicio ya, sino los abogados que están recién graduados. Vamos a tener al magistrado Napoleón Esteves Lavandier, que nos va a tratar el tema del recurso de casación. Y eso es un buen ejemplo de lo que hemos estado conversando. El recurso de casación cambió. Ahora es muy parecido al writ of certiorari, que es el recurso de casación norteamericano, donde la Suprema Corte escoge, con excepción de algunas materias, escoge cuál es el caso que va a decidir, bajo criterios que tienen que ver con si por ejemplo hay un conflicto entre las opiniones de la misma Suprema Corte de Justicia, si hay un conflicto entre salas de la Corte de Apelación y si nunca se ha fallado ese caso. Entonces es lo que se llama interés casacional. Pero todo eso interesantísimo, vamos a conocerlo de la mano de uno de los redactores. De hecho, ustedes saben que esto fue una propuesta que tenía ya un tiempo cursando en el Congreso y la Suprema, encarnada en el magistrado Napoleón Esteves Lavandier, asumió el reto de pulirla y volverla una legislación potable. Pero vamos a tener también cómo ha avanzado el procedimiento civil con el magistrado Justiniano Montero. Eso, los abogados que me están oyendo saben que eso es manjar. Es como si yo estuviera diciendo ahora mismo, ¿verdad? En francés, ¿verdad? Y nadie entendiera, pero el que sabe, el que está en el día a día, sabe que es un banquete. Vamos a tener a Antoniano Peralta, como bien dijiste, va a darnos una conferencia desde la perspectiva del transformador, es decir, cómo desde el Poder Ejecutivo se puede, a través de reglamentos y decretos, transformar y actualizar el derecho. Es un reto interesante ahí también. En derecho tributario, muy importante, que además también uno de mis amores, aparte del derecho constitucional, vamos a tener... ¿Tienes experiencia en eso? En impuestos. Porque fue consultor jurídico de la Dirección General de Impuestos Internos. Correcto. Ahí vamos a tener a la subdirectora jurídica, Jorlin Vázquez. Vamos a tener al magistrado Miguel Aníbal Valera Montero, del Tribunal Constitucional. Yo diría que, obviamente, con muchísimo respeto a los demás miembros del Tribunal Constitucional, probablemente el que más maneja el tema tributario, el magistrado Miguel Valera. Y le hemos dado seguimiento a sus decisiones. Y ahí también vamos a tener al consultor jurídico de la Dirección General de Aduanas. Y esto va a ser moderado por Arturo Figuereo, que también es un abogado administrativista y tributarista. O sea que la verdad que esto es un banquete, Rudy. Esta es la segunda jornada. Las experiencias de la primera jornada, ustedes con esta segunda jornada van a tratar de ampliarla, repetirla, reproducirla. ¿Cuál es el objetivo? Porque uno siempre se traza un objetivo sobre lo que ya ha pasado. Correcto. Cuando es la primera, vamos a ver qué pasa. Así pero ya fue. tienen una experiencia ganada. ¿Hasta dónde quieren llegar? Y lo digo en el sentido de que, por ejemplo, yendo ayer a doña Miriam Germán en su rendición de cuentas, ella hablaba de la necesidad de que la justicia, en sentido general, la justicia realmente sea un ente de confianza y se modernice y que la gente la entienda, porque a veces la gente no entiende la justicia. Y la gente solamente ve en blanco y negro si condenaron a uno o descargaron a otro. Y lo toma muy a la pasión. Y entonces ella decía que la justicia está en la obligación para contribuir al desarrollo de las sociedades, en este caso la dominicana, de que sea una justicia que la gente confíe como uno de esos instrumentos y que para eso necesita estar al día, modernizarse y tener acuerdos de sociedad. Eso es uno de los quizás de los objetivos que tienen ustedes en jornadas como esta. Por supuesto. De hecho, hay dos preguntas ahí y dos preguntas muy interesantes. La primera, en cuanto a la jornada, la primera se dio saliendo de la pandemia. O sea, que fue ese primer intento, lo hicimos solamente virtual. Fue interesantísimo, la verdad. Porque también ver jueces que se tuvieron que acostumbrar, digamos que con carburo, como decimos los dominicanos, ¿verdad? Madurar con carburo en temas tecnológicos fue muy interesante. Pero esta es presencial ahora, o sea que digamos que vamos evolucionando. Y la finalidad es que esto pueda ser un evento que la gente espere, así como esperamos en las jornadas del Tribunal Constitucional, así como los médicos esperan sus congresos de sus áreas, que los abogados puedan esperar esto, que pueda ser cada vez más autosostenible,
en el sentido de que pueda ser una iniciativa que incluya al Colegio de Abogados, que incluya al Poder Judicial, y yo creo que estamos yendo hacia allá. Esto lo organiza ERES, República Dominicana, que es una ONG orientada básicamente al empoderamiento ciudadano, y tiene un área que es ERES Derechos, que se dedica en la difusión. Ustedes saben que yo lo que he estado haciendo en los medios de comunicación en los últimos 4 años, 5 años, wow, ya, es informar en derechos. Y eso nos lleva a la segunda pregunta. Yo creo que sí, Rudy, aquí hace una falta tremenda que las personas conozcan sus derechos, pero no te vayas lejos. Cuando yo empezaba en María Cela, ¿ustedes recuerdan que yo estuve en el programa de María Cela, que fue mi escuela y a quien le guardo muchísimo cariño? Se me acercaban los abogados y me decían, doctor, pero yo no sabía lo que usted dijo. Cosas que uno a veces toma como cuestiones básicas. Pero ¿qué pasa? Como uno se dedica a un área del ejercicio solamente, uno descuida o realmente a veces no recuerda. Pasa con los médicos. Probablemente el nefrólogo no recuerda lo que vio en cardiología. Entonces, yo creo que, imagínense ustedes, si eso es el formado en derecho, ¿qué pasará con el ciudadano o la ciudadana común que no entiende derechos y que muchas veces no los reclama porque ni siquiera sabe que los tiene? Sí. Entonces yo creo que hay un esfuerzo, estoy completamente de acuerdo con la magistrada, hay un esfuerzo que tiene que venir desde los abogados, digamos que nuestra cuota social, de participar en encuentros donde las personas, o de iniciativas, donde las personas entiendan cuáles son sus derechos, pero también cuáles son los mecanismos para hacerlo valer. Sí. Porque es muy bonito, tú sabes, que tú tienes derecho a que el padre de tu hijo responda por la necesidad que tiene el niño, pero ¿y si tú no sabes dónde hacerlo? Pero ¿cómo traducir ese conocimiento? Porque, por ejemplo, cuando reviso todo lo que hay de información, me da la impresión de que es una actividad que va dirigida a profesionales del derecho o a estudiantes de derecho. ¿Cómo hacemos para que esa experiencia, que me parece súper interesante, todo este conocimiento que se va a dar en esta actividad, pueda traducirse para que la población lo pueda consumir? Eso es otra excelente pregunta. Bueno, lo que pasa es que este es un evento principalmente para abogados y estudiantes de derecho, como tú bien dijiste. Pero la idea es que ERES, que es de reciente creación, acaba de nacer, prácticamente tiene 2 años, pueda hacer ese espacio. Es decir, es la forma en la que mi equipo y yo pretendemos materializar eso que hemos estado haciendo en los medios de comunicación, primero en María Cela, como dije, ahora en el show del mediodía. No sé si han visto que tengo una sección ahí también, lo disfruto muchísimo, porque el show del mediodía es una dinámica completamente diferente cuando ustedes dejan hablar. Sí, sí. Hoy estábamos bromeando con eso. Iván, a mí la gente me para y me dice que ustedes no me dejan hablar, pero el éxito del programa es ese. Esa dinámica, ese colmado organizado, que es el show del mediodía, pero es, digamos, que el fruto de su éxito, y poder abrirme paso entre todas esas opiniones y toda esa, digamos, que tirantez, inclusive muchas veces es política, en hermandad, ¿verdad?, en fraternidad. Con ello he podido desarrollar una posibilidad de comunicar en palabras llanas lo que son los derechos o los asuntos legales también, porque muchas veces a un público masivo. Entonces la idea es poder evolucionar a un espacio donde tengamos estos encuentros. Pudiéramos, por ejemplo, las redes son un mecanismo de potenciar completamente el mensaje. Y de hecho, no sé si me ven en las redes, eso es lo que yo hago en mis redes. Entonces, sí, la respuesta es que la idea es que pueda ERES convertirse en ese espacio donde se puede informar a la ciudadanía de cuáles son sus derechos y obviamente los mecanismos para hacerlos valer de manera individual. Porque lo interesante de eso es que una muy buena parte del reclamo de nuestros derechos no necesitan necesariamente un abogado. Es decir, y sin ánimo obviamente de dañar el trabajo de los colegas. Sí. No, yo creo que el ciudadano debe estar consciente de hasta dónde puede llegar. El día que necesita un abogado porque es una cuestión compleja, bueno, evidentemente para eso uno busca a los profesionales. Pero que sepa en sí mismo cuáles son sus derechos y que los reclame. Muchas veces ni siquiera se tiene que llegar a los tribunales, sabiendo sus derechos. ¿Y ustedes saben dónde hemos visto eso? En el área laboral. Y que no se mete en rojo. En materia laboral. Sí. La gente sabe que cuando dice, no, pues yo voy a ir a la secretaría, es juidero. Sí. Es verdad. Entonces, el cuco, claro, obviamente, en el derecho laboral está inclinado de manera justificada, está inclinada a la protección del trabajador. Pero eso tiene una razón de ser. Y se ha logrado un nivel de institucionalidad al punto en que la gente sabe que puede ir a la secretaría y en la secretaría se va a encontrar con una persona que le va a decir, no, a usted le toca eso. A veces, obviamente, hay excesos, natural, o confusión, pero sí es un espacio donde la gente está consciente de que tiene derechos. ¿Cómo participar? ¿Cómo participar? Se inscribe. Puede ser a través de mis redes, Alberto Fiallo. O puede escribir a info
F de feo, B de bueno, S de sapo, .com.do. Es la mejor forma de explicarlo, ¿verdad? Si digo FBS se puede. Y, o pueden llamar al teléfono 809-633-4040. La inscripción 633-4040. 809-633-4040. En la taquilla cuesta $200 la participación, pero también está en streaming con $175, de manera que podamos integrar a los abogados que están en el interior del país. Perfecto. Correcto. Y va a ser una jornada, eso es lo que yo no entiendo todavía, cómo ustedes van a hacer todo eso en un día. Yo no quisiera estar metido en esa jornada. Al contrario, ven para acá, porque te vas a disfrutar muchísimo. No te vas a dormir nunca. No te vas a poder dormir nunca. Esa es la cosa, va a salir explotado. Vayan bien desayunados. Importante, que no puedo dejar de decir. Bueno, porque, y un poquito asociado a la pregunta que me hacías ahorita, nosotros vamos a estar entre abogados, pero invitamos al CEO de una de las principales empresas del país para que nos dijera qué tan importante para él es que su abogado, su equipo legal esté actualizado. Entonces ahí tenemos ese. Y también a partir de las 5:30 vamos a tener un espacio de interacción, una especie de networking para que los abogados que participamos nos conozcamos. Es decir, vamos a sacarle provecho en el sentido de saber dónde está cada quien, quién es cada quien y dónde está cada quien. Y tal vez subir ese material que se genere en una red social como YouTube para que las personas que estén interesadas en nutrirse de ese conocimiento pues también vayan y consulten. ¿Qué le parece? Eso correcto, pero obviamente para que no nos dañe la convocatoria del evento tiene que ser un año después. No, una semana después. Pero bueno, muchísimas gracias a Alberto Fiallo Escalón. Gracias. Por Además de buen abogado, es buen expositor. Buen comunicador, Gracias. Tiene la mitad del pleito ganado. Alberto y buen Fiallo. asesor, porque yo puedo dar constancia. Bueno. Gracias. Alberto Fiallo, gracias por haber estado con nosotros en el rumbo de la tarde. A ustedes.